¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a la embajadora del Reino de Marruecos en Chile, junto a Kenza El Gali, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, embajadora? Muchísimas gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Conmemorando por estos días 60 años de amistad diplomática con Chile, ¿cómo ha visto esta amistad y además cómo se consolida para el futuro, siendo que la mirada ya la han puesto en una mirada más ecológica, en el planeta, y de hecho así lo han estado tratando de expresar con una exposición que ha tenido lugar en el Senado? Entiendo que usted también ha hecho un recorrido con obras de arte y con diferentes saludos en diferentes instituciones de nuestro país. Pues ya, bueno, como le digo, gracias por la invitación, pero igual celebrando 60 años de relación diplomática, relación de amor, relación de cariño, relación de compromiso y de respeto mutuo. Igual es que esta exposición es la única actividad que estamos llevando a cabo por esos Ujú. 60. Sin embargo, hemos también inaugurado hace unos días reinaugurado el Centro Cultural Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones, que está en Coquimbo, porque este centro existía desde que llegó el rey por una visita que hizo por América en el 2004, y pues fue Chile el único país donde él dejó este centro, así que el único centro cultural que tiene Marruecos está en Chile, en Coquimbo. ¿Y por qué en Chile? Porque también creo que el rey cuando llegó y pues, le inspiraron de que en la Cruz del Milenio, que está en la ciudad de Coquimbo, puede también Ujú. llegar mezquita que es actualmente el centro cultural, porque Marruecos confía mucho en los principios del diálogo, de la tolerancia, y por lo cual de entre culturas, entre civilizaciones, entre religiones, y por lo cual no es gratuito. En Marruecos se llama al rey el comandante de los creyentes, no solo de los musulmanes, sino cristianos y judíos y otros también. Y entonces este centro de diálogo es también por reabrirlo de nuevo un espacio para la ciudadanía, para los coquimbanos, pero también para chilenos y para otros, y que siempre tenemos más de 1.500 publicaciones, traducciones que también para acercar nuestros pueblos. Personalmente he traducido los 20 poemas de amor, una canción desesperada al árabe de Pablo Neruda, que por primera vez se hace, también poesía de Gabriela Mistral, que tuve también la ocasión de ver su mausoleo la semana pasada, y nos comprometemos de llevar una gran actividad, y de esas actividades también la ecología, porque vemos que los desafíos que tiene el mundo son los cambios climáticos y todo lo que estamos sufriendo de los cambios climáticos, de la ecología que está sufriendo harto por el ser humano, y así es una alerta, y esto va en la política que lleva Marruecos desde, como dije en la intervención que hice en el Senado, de que esto no data de hoy, sino es una preocupación que tiene Marruecos desde varios años atrás, y por también ha organizado dos COP. La última fue la COP Claro. 22. Y igual estar un poquito en esta misma perspectiva, más del diálogo, del acercamiento, también en la preocupación por el medio ambiente, nuestro planeta y la ecología nuestra. De hecho, la tuvimos en el Senado hace algunos días, inaugurando esta exposición en la Galería Pablo Neruda, acá en el Senado, y con varias cosas en común. Ustedes nos hablaban del diálogo, también nuestros países tienen un vínculo directo con el desierto, con las energías renovables. Ahí Marruecos también ha estado tratando de apuntar, de ayudar al planeta, de combatir el cambio climático. ¿Qué cosas han hecho, qué cosas han avanzado, qué ve usted como temas importantes a abordar a nivel planetario y a nivel también de su país? Pues bueno, a nivel planetario, como digo, nosotros los países del sur, ustedes como nosotros, no somos los emisores de estos gases que destrozan el planeta, sino que Ujú. nosotros estamos el costo que hacen los demás. Y por lo cual también tenemos que anticipar, porque este planeta nos pertenece a todos. Y Marruecos, para avanzar en esto, desde en el 2016, pues ya se inauguró la primera planta gran solar del mundo en Marruecos, en Ouarzazate, en la cual también ha contado con la participación de una delegación de parlamentarios chilenos. Y también luego se han construido otras 4 en el sur de Marruecos, en el Sahara marroquí, en Dakhla, en Bordeaux, otros en Laayoune y más allá. Pero también, además de estas, Marruecos ha ratificado muchas, como digo,
protocolos de la protección del medio ambiente y está muy enfocado en financiar proyectos con proyección hacia la perspectiva de la protección del medio ambiente. Incluso tenemos muchos, como digo, también premios y escuelas y estudios y como digo, incluso los proyectos que se hacen deben de contemplar composición ambiental. Por ejemplo, el gran puerto de Tongemet, que compite con los puertos del mundo, sobre todo de Europa, y también ahora el puerto de Dakhla que se va a hacer en la ciudad del Sahara marroquí. Y entonces digo que eso son todas estas políticas internas, pero a nivel internacional está en acuerdos, está en la plena sintonía para la protección, para esto, como digo, disminuir la producción del FCR, del CO2, pero también con muchos proyectos del país, además de la sensibilización de cómo tenemos que proteger nuestro planeta, empezando por el agua, por la energía, la electricidad. Y por eso también Marruecos está desarrollando su política en esta materia, así que actualmente puede calificarse como la cuarta o la quinta potencia mundial en exportar la molécula verde. Y por esto estamos con Chile trabajando este tema a varios niveles, porque todos somos países del sur, tenemos recursos naturales muy importantes y por lo cual en el conjunto, trabajando juntos para avanzar y para desarrollar nuestra tecnología, podemos también tener la llave de este desafío del siglo XXI y del futuro, que es el hidrógeno verde, la energía limpia, para también favorecer, como digo, un poquito disminuir y enfrentar el calentamiento global y también dejar un planeta digno para las generaciones futuras. Claro, que de hecho es el lema de esta exposición y con la que se busca conmemorar esta relación esta relación chilena-marroquí. Estamos junto a Ken Salgay, la embajadora de Marruecos en Chile, que usted lo decía, tiene obras como escritora, como lingüista, también antropóloga y feminista. Hacia allá quería ir. ¿Cómo ha sido para usted llevar una carrera política y ser además feminista en su país? Esto cuando me dicen, ¿qué ha afrontado usted para llegar? Le digo, ¿qué es lo que no he afrontado para llegar? ¿Verdad? Es también, mira, es que nuestro país es un país musulmán, árabe, africano, pero igual cuando estoy comparando la situación nuestra con mujeres de otras partes del mundo, a veces encuentro muchas similitudes y yo como igual digo que yo me empecé muy temprano como mi lucha y el emprendimiento de mi camino. Yo empecé como a los 15 años cuando me casé, a los 15 años ya sí he podido estudiar, pero también la primera condición que hice cuando ya mi esposo vino a la familia para pedir la mano, dije que yo no quiero ninguna dote, quiero solo estudiar, que me financie los estudios. Eso también me costó muchos problemas con mi familia porque en aquel momento, le estoy hablando de 1979, y sobre todo que yo fui la mayor de mis hermanas, con las 4 hermanas, cuando una mujer en esta fecha se casa sin una gran fiesta de matrimonio, sin dotes, que es una vergüenza para la familia, y pues se van a pensar que él ya ha deshonrado a la familia. Pero yo insistí en que la única cosa que quiero es estudiar y así que mi esposo también. Él honró su palabra y pues recorrer incluso mi familia donde vivía, no hay para poder seguir la escuela y por ejemplo como si estoy viviendo en Valparaíso, tengo que ir a Santiago para estudiar, es esto, Claro. vivía en Taunet y tenía que ir a FES. Aquí también llegué, como digo, sin conocer de un mundo, pero también las cosas donde hay una desigualdad de trato de mujeres y de todo, me hacía siempre ser rebelde. Y así empezó también mi historia, dedicando a leer mucho sobre las mujeres, a investigar, a intentar conocer, a intentar descubrir. Y cuando también volví a ser profesora antes de ser la universidad, en la zona de Arafsay, en Taunat, pues empezaba con las mujeres de mi zona, que todas, la mayoría de ellas, pues de esta zona rural, estaban de analfabetas y sus esposos estaban fuera de la ciudad. Y venían a pedirme si les puedo enseñar a escribir y a leer, porque cuando llega una carta a la mujer en el pueblo, ella tiene que pasarla por todo el mundo para que la lea, o por ejemplo al imán de la mezquita. Así que con un grupo de profesoras nos hemos puesto de acuerdo que cada una de nosotras cuando tiene una hora por la tarde libre, ella puede ayudar a estas mujeres. Y así fue. Y después de algunos, pues ya
Meses me llama el delegado de educación. Me dice, profesora, yo sé que usted está dando clase, ¿por qué no forma una ONG? Pero digo, yo no sé qué significa una ONG. Me propone un estatuto de una ONG, me dice, usted la puede adaptar a las necesidades que, ¿por qué usted está haciendo esto? Y se explique que para la promoción de la situación de la mujer, la educación de la niña, porque incluso en aquel momento muchas niñas, porque tienen la escuela lejos, no pueden llegar a la escuela, que los papás tienen miedo para que maten a sus hijas, para que las brinden el camino y no se vayan. Y así fue hasta llegar y empezamos con 40 mujeres, hasta terminé con 6.800 y bueno, ya también hubieron políticas de mi país de educación de las niñas y llegaron al punto más lejano del medio rural, pero fue también una contribución mía. Una contribución suya, no solo hizo usted esto, tomó esto que le había ayudado tanto, seguramente la motivó mucho con los libros, con la escritura, conociendo la historia también de otros países, y así fue avanzando luego su carrera, de lo que queremos conversar más, pero vamos a ir a una pausa en Senado Conecta y vamos a seguir junto a la embajadora del Reino de Marruecos en Chile, Kenza El Gali. Estamos de regreso junto a Kenza El Gali, embajadora del Reino de Marruecos en Chile, que además fue parlamentaria, estuvo a cargo de coordinar con América Latina muchos temas de su parlamento, también estuvo en la secretaría de su partido, con una larga carrera política, con quien estábamos conversando también cómo fue avanzando, cómo fue llegando, ¿no? a todos a esos cargos, a esos lugares de posición, de liderazgo, y quería preguntarle también cómo eso fue contribuyendo usted a lo mejor con esa obra de educar a algunas mujeres, de enseñarles la lectura, pero a la larga terminó en un tema, ¿no?, más político. ¿Cómo han sido los avances en los derechos de la mujer? ¿Cuáles son los que destacaría en su país? Y también, ¿cuáles son las tareas pendientes que ve para dar nuevos pasos en Marruecos? Pues bueno, para, como dice, la educación no va sin la política, pero cuando también le dije que yo me casé a los 15 años y pues en mi casa, la zona donde vivíamos, no había la sede del partido donde estaba afiliado mi esposo. Así que las reuniones se hacían en mi casa y yo sobre un tabure en la puerta de donde ellos, en mi casa, en una habitación tampoco fue grande, fue un pequeño departamento Ujú. y escuchaba. Y siempre son hombres, hombres y sobre todo hablaban del problema del sindicato, son profesoras, de cómo tienen que hacer algunas huelgas, algunas reclamaciones, alguna manera de protestar y hablando también de la política, del partido. Yo siempre sentada en la puerta escuchando, pero me parecía tan raro de que son siempre las mismas figuras y otros hombres que llegan. Mi esposo dijo, ¿por qué no llega ninguna mujer? Y me dice, me acuerdo, pero ¿cuál mujer va a dejar sus hijos en casa y venir a reunirse? Esto fue para mí de verdad, me sacudió, digo, entonces, así que yo sí, cuando estoy más, quizá cuando estoy un poquito más grande y voy en un garco, entonces no voy a poder hacerlo. Me dice, pero depende de cada uno, pero esto me marcó. Así que cuando incluso en la universidad estudiantil siempre estaba presente en las huelgas estudiantiles, acercándome, aprendiendo, conociendo. Y cuando salí de profesora, la primera cosa que hice, pues esto también, estar y llamar a las profesoras para que nos juntemos, un poquito intentar replicar lo que escuché leyendo. Y en el sindicato he hecho que haya una sección de mujeres en el sindicato, en la zona donde estudiábamos, y fui la primera mujer del sindicato de educación en Rafsai, luego en la provincia de Taunat y luego a nivel incluso de nacional. Y fui electa en 1993 o 4, creo, a nivel nacional en la junta directiva de las mujeres, encargada también del sector de la mujer y en el sindicato de la educación. Y en el partido político también empecé, hasta que mi esposo siempre, él se presentaba como candidato y yo le apoyaba. Pero una vez yo le dije, es que no puedo siempre apoyarte también, yo quiero ser candidata. Y lo que me dice, mira, en esta zona, yo voy a ese distrito y tú vas al otro. Y le dije, no, en este distrito porque trabajé contigo, casi nos peleamos por la que íbamos como 40. Y yo vi, pero por la primera vez yo digo que sentí el machismo de mi esposo porque él siempre me ayudaba, me apoyaba, en mis estudios me acompañaba, pero en la política esto fue un sentimiento personal.
Así que decidí, me enojé y decidí ir a FES porque también tenía mi base. Y en FES me presenté como candidata en el municipio de FES y así fue electa como vicealcaldesa de Fez, por lo cual digo, las cosas pasan por algo, porque la ciudad de Fez también es la ciudad, como digo, como la capital del Reino de Marruecos espiritual, una gran ciudad de más de 1 millón, y fue más presencia que me permitió, como digo, emanciparme más, estar más con el público, que la gente me conozca más a través de la prensa, a través de las participaciones en los medios de comunicación. Y de ahí también me presenté al Congreso y fui también electa en el Congreso. Y llegando al Parlamento también, porque mi partido estaba en la coalición del gobierno, pero salió por no estar de acuerdo con los islamistas en aquel momento. Y así fui electa en la mesa del Congreso. Al llegar había un evento aquí en América Latina y fue la única hispanófona en la mesa. Entonces, ¿quién tiene que encargarse? Fui yo y así los resultados. Y fue para mí un militantismo muy fuerte para representar mi país en el FOPREL, en el Parlamento Andino, el Parlatino y también en el Parlacén, también estando presentando mi país, hablando de nuestra causa nacional, el Sahara marroquí, defiendo y explicando toda la teoría de Marruecos, que porque también había alguna ausencia y a veces hay mucha desinformación, y esto me permitió, y también, como digo, fui muy activista porque es la cosa que a mí me daba más ánimo, es estar, pero también aprendí de este continente que quiero mucho, aprendí, conocí, tengo muchos amigos a nivel político, cultural y otros, y por lo cual digo, me fascinó el continente, por lo cual Dios hizo que el rey también me nombró como embajadora en Chile, que es también un país que me encanta. Embajadora, preguntarle justamente cómo ve a Chile y a Latinoamérica en temas de género. Usted que ha recorrido todo el continente, que a lo mejor también tiene el pulso de lo que pasa a nivel sociopolítico, donde hay países como Chile que también están pasando por cambios, un cambio, por ejemplo, de hacer una nueva constitución en nuestro país. Es que como le dije al principio, de cuando veo nuestra condición de mujer marroquí, yo veo que también aquí en el continente hay mucha dificultad. Cuando en mi país yo llegué, estábamos como el 34% representadas en la junta directiva y en el Congreso, hay países que no tienen ni una mujer en la junta directiva, mientras encontraba en Centroamérica, donde un Congreso de un país tiene la paridad. En otros hay mujeres menos y por lo cual hay de todo, pero también en Chile yo he podido seguir como digo, todo el esfuerzo que han hecho las mujeres y me parece importante, pero hace unos días que tuve en mi casa una cena, estábamos hablando incluso del machismo, el patriarcado, y pues dicen, no, que quizás los marroquíes son más machistas que aquí en otro país, pero digo, mira, es que el machismo es un comportamiento en el cual tenemos que saber defender. Digo, para mí el machismo, no que un hombre me abre la puerta, que me deje entrar, sino un hombre que tiene que respetarme mi derecho como persona, también que yo pueda llegar a los puestos de decisión, donde que estar yo. Y digo, por lo cual es alarmante a veces las cifras del femicidio, y por lo cual queda un gran recorrido de las mujeres por hacer entender sus derechos, pero no es solo las mujeres, es una cuestión de la sociedad, y el feminismo no ata ni solo a mujeres, sino también a hombres, es un comportamiento, una conciencia que tenemos que tener todos para cambiar la situación y, como digo, alcanzar incluso, no digo la paridad, sino la igualdad de oportunidades, porque igual podemos ser paritarios, pero los que deciden son los hombres y las que tienen que subir son las mujeres, por lo cual más de la paridad es la igualdad de oportunidades y la igualdad también en todos los derechos. Así es, se han tratado o sea, se han incluido directamente, de hecho, en el proceso constituyente se ha incluido en Chile la paridad dentro de esta convención que ya, de hecho, está Muy, funcionando hace algunos meses. y que lo Embajadora, vemos, quería, esta cosa la vemos muy orientada también, que sea presidida por una mujer, es de verdad, digo, es un modelo que muchos tenemos que seguir. embajadora, quería ir al tema de cómo la pandemia ha afectado a un país como Marruecos, que es muy de puertos, de tener puertos importantes, es un país exportador. ¿Cómo ha ido la economía en su país con esta situación de la pandemia? Es que había, como digo, quizá dos perspectivas. Primero, cuando empezó la pandemia y se ha descubierto el 3 de marzo, se detectó el primer caso de estudiantes que estaban estudiando fuera del país, llegando de China. Se cerró, porque igual por el susto se cerró todo el país, como digo, a todas las vías, la terrestre, la aérea,
y la portuaria, y Ujú. Marruecos en principio para decretar cuarentenas, pues se ha creado el fondo COVID. El rey creó este fondo en el cual puso él personalmente la plata, pero también todo el sector privado, los bancos, nosotros los funcionarios del Estado, todos hemos contribuido incluso voluntariamente para ayudar, porque no podemos exigir una cuarentena y que la gente no pueda salir, pero no podemos permitir que mueran de hambre. Así que una ayuda es Ujú. que está en el pueblo. Esto fue, como digo, es también una característica de nuestro pueblo, de nuestra cultura. Y lo segundo fue también, se empezaron a construir, a ver lo que pasa en el mundo, empezamos a construir nuestras mascarillas que también hemos exportado, también los ventiladores mecánicos para la gente que está en dificultad. Se han implantado también unos, como digo, como centros hospitalarios, pero también móviles para acercar al ciudadano y así como fue cerrar completamente el país, no hubo una gran expansión, es que incluso hemos tenido 300 casos, 400, mientras aquí estaban 10.000, nosotros teníamos 400, 500, 600 casos. Estaba Claro. bien, pero por luego, ahora casi como desde el mes de junio, que se han abierto las fronteras para que vuelvan los marroquíes que están en el extranjero. Tenemos también nuestros marroquíes como inmigrantes fuera y con la fiesta del Sí. Cordero a 3.000 casi casos. Pero igual, probable, pero digo, es como se infló un poquito la cifra, pero antes estaba cerrar todo, nadie viaja, nadie entra, nadie sale. La economía igual ha sido, como digo, ha sufrido un golpe. Igual Marruecos es un país del turismo que tiene como casi 20 Sí. millones de turistas al año. Pero igual, como digo, es que la pandemia afectó a todos y hemos intentado un poquito recompensarla por la como digo, la producción también del material farmacéutico para poder un poquito avanzar. Es esto que ha tenido como en cualquier parte del mundo. Ahora estamos con la planta de la producción de la vacuna, la Sinovac, pero como digo, y también todo el material farmacéutico que está adecuado para la pandemia lo hemos intentado fabricar para tener nuestro producto made in Morocco y lo que ha ayudado también Marruecos a apoyar muchos países amigos africanos que no han tenido esta oportunidad, que hemos ayudado y esto para también formar la parte de la solidaridad de Marruecos en el continente africano. Y cuando empezó la pandemia, el rey y se mantuvo muchos contactos con sus colegas y sus homólogos en presidentes de África para poder encontrar una solución juntos y poder un poquito salir de esta pandemia que ha afectado el mundo y nosotros también hemos tenido lo nuestro. Embajadora, quedándonos en temas comerciales, ¿cómo ve justamente la balanza comercial con nuestro país? ¿Cómo nos pudiéramos acercar mantener un equilibrio? Y también en qué producto a lo mejor podemos reflejar esta relación entre ambos países. Es que, mira, a nivel de comercial, como digo, estos últimos 5 años, estoy hablando del periodo en que llegué, Ujú. igual un crecimiento, un aumento. Y esta mañana he tenido un encuentro con ProChile para ver incluso en los últimos meses, así que las semanas hubo un buen dato de que ProChile, que tiene 54 oficinas en el mundo, de las 3 más que han podido alcanzar los objetivos fue de Marruecos. Solo en pocas semanas se ha vendido más de 7 millones de dólares que Chile ha podido vender a Marruecos. Sin embargo, esta balanza yo también creo que todavía falta ir promoviendo más este intercambio, Sí. por lo cual he creado un consejo comercial entre Marruecos y Chile, estamos en ello, pero también a veces hay unas, como digo, algunas, eh, como digo, obligaciones que para hacer entrar el SAGE estamos viendo cómo hacer con Claro. esta de Chile, cómo poder hacer intercambiar, pero digo también a nivel tecnológico podemos avanzar. Por ejemplo, incluso aquí en la cuestión de tecnológica, intercambio a nivel de la desalinización del agua, del hidrógeno verde, sobre todo el almacenamiento, porque eso también es lo más complicado que puede haber, más que el transporte, y intercambiar esta tecnología también sería aumentar las cifras de intercambio. Pero igual es que Marruecos, hay muchos productos de Chile que van a Marruecos, entre ellos el arándano, frutos secos y nueces también con cáscara, los vinos y otras cosas. Sin embargo, también llegan automóviles, porque igual tenemos una gran industria automóvil de fabricación, ensamblaje y también aeronáutica, y también cuestión del hecho, así que tenemos mucho potencial para poder hacerlo, sino hay que dar pasos más. Ustedes tienen, y lo que estamos siempre diciendo en nuestros informes entre Chile y Marruecos, de que no somos competitivos porque tenemos mercados distintos, tenemos también estaciones distintas y podemos ir completándonos más que competir, y por lo cual en esto están las autoridades
ha firmado en MU hace como 3 años y ahora han terminado un estudio de factibilidad para poder, y de viabilidad para poder avanzar en un proyecto de preferencial para varios productos que define Chile y Marruecos. Embajadora, no puedo dejar de preguntarle cómo cree que afecta la visión del mundo lo que se ha vivido en Afganistán respecto de la cultura musulmana, en el entendido de que más de 1.000 millones creyentes musulmanes son moderados y acá se ve una situación que tal vez se despega obviamente de lo común. ¿Cómo ve usted esta situación en específico? Es que, mira, específica yo como extranjera y acreditada en Chile, que por la cláusula diplomática no tengo este Ah, derecho. Pero igual como el Islam, digo esto para decirle que el Islam es una religión muy abierta, muy tolerante, y por lo cual a veces hay interpretaciones del Islam las que complican esta imagen, pero como digo, con la era del profeta, las mujeres, la primera mujer que ha escrito el Corán es Hafsa bint Omar, la hija de Omar, la esposa del profeta, que fue ella quien hizo la primera copia del Corán, parece que las mujeres estaban integradas. Khadija, la primera esposa del rey, ella fue una gran empresaria y fue incluso mayor de edad, y con ella se casó el profeta para trabajar con ella, que ella fue una líder empresarial en su zona, en su periodo. Pero luego con la decadencia, después de la Edad Media, incluso llegó al siglo XIX, de que había un dicho que dice que la mujer sale solo 2 veces de la casa, una vez para salir de la casa de su papá, al de ese esposo, y del esposo a la tumba. Esto fue una aberrante interpretación del machismo, del patriarcalismo, que siempre ha intentado justificar la presencia oprimiendo a las mujeres, pero esto no es el Islam, sino, como digo, varias interpretaciones del dogmatismo, y que cada uno quiere justificar su ideología, pero siempre la víctima quien cae en esta interpretación de las ideologías son las mujeres. embajadora, queremos agradecerle desde Senado Conecta este espacio de conversación y le deseamos lo mejor para su estadía en nuestro país y los objetivos comerciales y políticos que se ha trazado desde el Reino de Marruecos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Que esté muy bien. Nosotros los invitamos a que este diálogo y los anteriores puedan revisarlos en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, y también a que estén atentos a las redes sociales del Senado, donde estaremos contándoles novedades sobre nuestros próximos capítulos. Gracias por su compañía.